Vamos a ver a continuación eh, la primera clase sobre la obra de Mikhail Bakhtin, un notable pensador ruso que tal vez haya sido la figura más importante en lo que a teoría del discurso se refiere a lo largo del siglo XX. Bakhtin tuvo una vida muy azarosa, llena de contratiempos, de persecuciones, prohibiciones, limitaciones, pero a pesar de eso produjo una obra muy importante, muy influyente, lamentablemente dispersa, fragmentada eh, por los avatares de su vida y que ha llegado a nosotros en sucesivas oleadas de traducciones muchas veces eh, del francés o del inglés, no directamente del ruso. Por tanto, a todas las dificultades que podemos encontrar en un principio se agregan esas otras dificultades de segundo orden. Hay algunos artículos que son célebres, que se estudian en todas las carreras de lingüística, de teoría literaria, de comunicación. Uno de ellos es el problema de los géneros discursivos, que seguramente se haya estudiado en esta carrera de comunicación, y otro también muy aludido, muy leído, es el problema del texto en la filología, la lingüística y otras ciencias humanas. Nosotros nos vamos a basar en los diccionarios que ha dirigido Pampa Arán, que son diferentes los dos. Uno es un diccionario léxico de la obra de Mikhail Bakhtin. Lo que ha hecho ella y su equipo es desmontar los distintos párrafos, los distintos pasajes en donde Bakhtin aborda sus conceptos que están dispersos a lo largo de, de miles de páginas, y lo que hace es reconstruir en cada caso un itinerario razonable y ahorrarle al lector esa búsqueda, esa deriva a través de muy diversos títulos. Entonces lo que tenemos en ese primer diccionario léxico es la palabra directa de Bakhtin. Es un laborioso trabajo de cortar y pegar, podríamos decir así. El otro es un diccionario crítico en donde lo que tenemos es nuevamente un corpus de términos reconocibles en la obra de Bakhtin, que bueno, nosotros vamos a abordar algunos, por ejemplo, dialogismo, por ejemplo, enunciado, por ejemplo, polifonía, algunos otros vamos a mencionar, y cada uno de ellos ha sido asignado a un investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, y cada uno de esos investigadores ha logrado definir y explicar el concepto bakhtiniano que le ha tocado. Entonces son dos obras diferentes, pero que son complementarias y que están muy eh, bien llevadas a cabo y muy bien conducidas por la doctora Pampa Arán. Obras que vienen a llenar un vacío, por otra parte, en lo que era la bibliografía sobre Bakhtin. Bien, Bakhtin es un fundador de discurso. Esto significa que a partir de las obras de Bakhtin, sobre todo a partir del momento en que ingresa en Occidente en los años 60, comienzan las lecturas de Bakhtin en Francia, tardíamente, se empieza a escribir, se empieza a hablar de otra manera. Hay una pregnancia de muchos de sus conceptos y ya la comunidad intelectual, la comunidad académica en el ámbito de las ciencias del lenguaje, en el ámbito de la teoría literaria, en el ámbito de la crítica, no permanece eh, indiferente, muy por el contrario, lo que hace es asimilar no solamente el vocabulario bakhtiniano, sino también los conceptos. Eso le imprime un nuevo impulso a las ciencias sociales. Como ya lo habíamos adelantado, hay algunas nociones que son centrales en la obra de Bakhtin. La noción de dialogismo
que a veces aparece como dialogicidad, que no es lo mismo que diálogo. El diálogo es otra cosa, el diálogo es, digamos, un intercambio de, de actos de habla entre dos interlocutores, por lo menos, y que el logismo es una relación diferente, que puede estar presente también cuando hay diálogo, pero también el dialogismo se despliega cuando no necesariamente hay una situación de diálogo. Es muy interesante. La polifonía, que es un término que no deberíamos confundir con la polifonía musical, si bien Bakhtin importa el término del ámbito de la música, del ámbito de la teoría musical, es evidente que lo primero hace es aplicar ese concepto al discurso literario, en particular al discurso novelesco. Dialogismo y polifonía, además, son conceptos que van atados de la mano y también van ligados a otro concepto que vamos a ver nosotros, que es el de enunciado, un concepto muy rico, muy fermental. Pero sobre todo este concepto de dialogismo, que es medular, que es de capital importancia en la obra de Bakhtin, da pie a la noción de intertextualidad, un neologismo, un tecnicismo que va a tener mucho éxito, que se va a esparcir rápidamente a partir de los años 60 por todo el ámbito de las ciencias del lenguaje, de las teorías del texto, de la crítica literaria, y en cuyo origen está la búlgara Julia Kristeva. Para muchos autores, la noción de intertextualidad, que básicamente es el hecho de que un texto esté compuesto por fragmentos de otros textos, eh, esa intertextualidad, así definida, no es más que una nueva versión de la noción de dialogismo, una especie de replanteo o reformulación de la noción bakhtiniana. Entonces estamos viendo la importancia que, que cobra la interacción, que cobran las relaciones entre dos sujetos. Y a propósito de eso, hay una idea central en Bakhtin y es la siguiente: el discurso solo puede emerger en un proceso de interacción entre una conciencia individual y otra que la inspira y a la cual ella responde. Es ya un tópico hablar de que en Bakhtin el lenguaje es responsivo. Es decir, siempre que nosotros producimos discurso es como si estuviéramos respondiendo a otro discurso anterior, aun cuando el discurso producido por nosotros no tenga la forma de respuesta y aun cuando el discurso anterior no tenga la forma de pregunta. Siempre hay una suerte de entrelazamiento entre los discursos que los hace ver como si fuesen preguntas y respuestas. Hay una relación entonces muy rica, dialógica, entre los individuos, entre los discursos producidos por los individuos hablantes. Pero Bakhtin no va a ser, si bien es un pensador muy importante que se apoya en esa noción cardinal de diálogo o de dialogismo, no va a ser el único. Hay muchos pensadores que simplemente ahora los vamos a mencionar como para insertar a Bakhtin en el medio de esa constelación de nombres. Y tenemos, en primer lugar, vamos a citar a Benveniste, que habla de la subjetividad en el lenguaje y lo concibe no como algo individual, sino como justamente una manifestación de, de la presencia eh, de distintos hablantes que dejan su marca en la faz constitutiva del lenguaje, es decir, que eh, el yo, el tú, están presentes en el lenguaje y eso significa mucho más que dos pronombres. Está hablando de la posibilidad de una relación, de un vínculo entre un yo y un tú. Bueno, Habermas con su teoría de la acción comunicativa, pero también con la ética del discurso, del diálogo, Gadamer, la hermenéutica dialógica, Martin Buber, tal vez
el filósofo por excelencia del diálogo, la hermenéutica de Paul Ricoeur, Levinas, un filósofo muy preocupado en el otro. ¿Sí? Les recomiendo las lecturas sobre el rostro de Levinas, es decir, lecturas que tienen que ver no con el rostro del propio filósofo, sino con las reflexiones que hace él sobre el rostro del otro, del que tiene enfrente. Es muy interesante, es una forma de interactuar con, con el interlocutor, eh, mirando su rostro y entendiendo ese rostro como lugar de una epifanía, de una revelación. Es muy interesante. Y finalmente, un notable cientista social, Gregory Bateson, que participó en la llamada Escuela de Palo Alto y que es conocido por la teoría del doble vínculo, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos comunicamos, estamos entablando siempre un doble vínculo, un vínculo explícito, pero hay otro vínculo que no es explícito, que está solapado, que está como escondido, ¿no? Todos estos pensadores en algún momento se destacaron porque reflexionaron en torno al fenómeno del diálogo. Y Bakhtin también. Hay otros, pero no nos vamos a demorar más en eso. Acá tenemos a Svetan Todorov, que también fue un búlgaro, que fue tal vez el primero en escribir en el ámbito francés una obra que se tituló El principio dialógico, una obra enteramente dedicada a Bakhtin. Y allí dice, Bakhtin parte desde lo más simple, jamás podemos vernos a nosotros mismos por completo. El otro es necesario para consumar, acaso en forma provisoria, la percepción de sí, que el propio individuo lograría solo parcialmente estando aislado. Es decir, nosotros necesitamos que el otro nos devuelva una imagen de nosotros mismos para poder, en definitiva, terminar de construir nuestra identidad, nuestra personalidad. Por nuestros propios medios, esa plenitud del yo no se puede lograr jamás. Eso es lo que nos está queriendo decir Todorov, al tiempo que pone el énfasis en la importancia que para el pensamiento de Bakhtin tiene la interacción con el otro. Y a propósito, acá hay una viñeta de Quino, de la querida y conocida Mafalda. Le pregunta ingenuamente a su mamá, pero la pregunta tiene una hondura filosófica indiscutible. ¿Qué quiere decir yo misma? Y la mamá, evidentemente, que no le puede responder eh, con sólidos argumentos esa pregunta. Bueno, eh, es evidente que se trata de una respuesta que puede ser tan larga como una teoría, ¿no? Pero que en cierto modo puede ser disparadora de esto que algunos autores han dado en llamar la antropología de la alteridad. ¿Por qué? Porque el otro juega un papel esencial en la constitución del yo. El yo, para Bakhtin, no es algo que pueda construirse por sí solo. No es algo que se vaya desenvolviendo en forma espontánea y autosuficiente con el paso del tiempo. No. Para ese trabajo de maduración del yo, de enriquecimiento del yo, es necesario el otro, la interacción con el otro, por muy diversos medios, pero es fundamental el otro. Y así es que se crea la sociedad, no por la mera y mecánica agregación de individuos autónomos, sino por la interacción constante de individuos que están abiertos y que eh, por muy distintas razones son insuficientes y necesitan completarse con la presencia y la influencia del otro. Por eso entonces lo que tenemos es una antropología de la alteridad. Acuérdense que alter significa otro y antropología hace referencia al ser humano, ¿no? Sigue Todorov diciendo, yo no puedo percibirme a mí mismo, no puedo percibir mi aspecto exterior y sentir que me abarca completamente, podríamos agregar nosotros, y que me expresa. En ese sentido, se puede hablar de la necesidad estética absoluta que el hombre tiene de los otros.
esta necesidad estética, a decir verdad, no es una necesidad de tipo artístico, sino más bien una necesidad de que el otro nos perciba, de que el otro nos vea, de que el otro nos experimente. Recordemos que estética viene de una palabra griega que es lo sensible, que significa lo sensible, y por tanto tendríamos que relacionarla con esa idea de lo sensible, no tanto con la idea de lo artístico, en este caso. Entonces, hay una necesidad estética, ¿eh? Que el hombre tiene de los otros, del otro, de esa actividad de los otros seres humanos, que consiste en ver, recordar, juntar, unificar, y que es la única que puede crear la personalidad exteriormente acabada. Es decir, gracias al trabajo que hacen los otros sobre mí, es que yo puedo tener una especie de devolución y verme reflejado así en la sociedad, en los círculos sociales, en el grupo familiar. De lo contrario, yo no podría saber quién soy, para decirlo de una manera un tanto burda, exagerada. Es decir, los otros juegan un papel primordial en la percepción que yo tengo de mí mismo, ¿sí? Si otro no ayuda a crear esa imagen, eh, esa personalidad, entonces no va a existir, ¿sí? Quedará incompleta. Y continúa Todorov, dice, ser significa ser para los demás y a través de ellos para sí. El hombre no posee un territorio interior soberano. Está siempre en una frontera. Al observar dentro de sí, observa en los ojos ajenos o a través de los ojos ajenos. No puedo vivir sin los demás, no puedo convertirme en mí mismo sin los demás, ¿sí? Nuevamente, eso está muy bien dicho, prácticamente no admite explicaciones que contaminen este discurso del gran teórico búlgaro. Es como si el otro fuera parte del yo. Hasta tal punto eso es así que, eh, que el yo por sí solo es insuficiente, ¿no? Carece de toda soberanía, ¿eh? No es autónomo, por el contrario, es dependiente del yo del otro. Y acá hay una vuelta de tuerca muy importante. Bakhtin sostiene que la lengua refleja esa alienación constitutiva. Entonces, nos detenemos un instante en esta eh, afirmación. No se trata de una relación entre el tú y el yo, eh, no se trata de una relación entre el sujeto y el otro, sino que eh, hay algo más, esa, esa falta de, de autonomía, ese aspecto incompleto que tiene el yo y que requiere del otro para poder completarse. Bueno, eso se ve reflejado en la lengua, ¿sí? El, el propio lenguaje que nosotros utilizamos da cuenta de esa insuficiencia, de esa falta de autonomía que nosotros tenemos y de la necesidad, por otra parte, que experimentamos hacia el otro, como parte sustantiva de nuestro yo. Nosotros no forjamos una lengua por las necesidades de nuestra subjetividad individual, ¿no? De ninguna manera. El- la lengua no es el resultado de una creación hecha a espaldas de la sociedad. No es el producto de un acto creativo individual aislado del grupo social. Nosotros heredamos la lengua de otros hablantes y las palabras ya vienen marcadas por el uso que los otros le han dado a lo largo de generaciones. Hablar es, por tanto, situarse en una lengua común, cuyas palabras están habitadas por voces ajenas. Esto es fantástico, pero no requiere mayor aclaración. Pero
hay que reconocer que esa alteridad, esa eh, presencia del otro en la sociedad, también está manifestada en la propia lengua que hablamos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después. Bakhtin va a decir que la lengua es semipropia y semiajena, ¿sí? Eh, lo cual es una forma de eh, reformular esto que acabamos de decir. Ahora vamos a pasar a las condiciones de producción del pensamiento bakhtiniano después de haber tenido una primera aproximación. Hay un conjunto de condiciones de producción, es decir, de, de, de discursos, de teorías, de corrientes previas, pero que sirven a Bakhtin para apoyarse en ellas y lanzar su pensamiento, que es muy rico. Y en muchos casos esas corrientes, esas posiciones teóricas previas, le sirven a Bakhtin para desmarcarse. Es decir, se trata entonces el pensamiento de Bakhtin de una crítica a algunos autores que lo precedieron. Y empezamos por el caso de Fernández Saussure, un conocido de ustedes, de este mismo curso, pero también de otros. Bakhtin va a ser crítico con Saussure. Hay algunos autores que, eh, inspirados en la crítica que Bakhtin hace a Saussure, le llaman a la teoría saussuriana objetivismo abstracto. ¿Por qué se le puede llamar objetivismo abstracto? Porque hay una aspiración de ver a la lengua con total objetividad, de hacer del sistema de la lengua una verdadera abstracción, independientemente de que se trate de la lengua francesa, de la lengua castellana o de cualquier otra lengua. Entonces, sintetizando las posiciones de Saussure contra las que va a reaccionar Bakhtin, tenemos que la lengua es un sistema fijo, es un sistema que ha sido abstraído de la lengua viva para verlo funcionar algo así como en el laboratorio de la lingüística, para ver ese sistema fijo en frío, separado de la situación vital de comunicación. Segundo, las leyes de la lengua son específicas y objetivas. Recordemos que Saussure era un heredero del positivismo que venía de Augusto Comte del siglo XIX e intentará, por tanto, consignar, abordar, describir objetivamente los hechos de la lengua. ¿Sí? También era heredero del pensamiento de Durkheim, que entiende que en la sociedad se dan lo que él llama y define minuciosamente como hechos sociales. Para Saussure la lengua también va a ser un hecho social, pero no le va a importar a Saussure eh, la lengua viva que se transforma, que está marcada por el uso de los distintos grupos sociales y que lleva en sí la carga de la historia. Eso no le va a importar. Lo que sí le va a interesar es ese procedimiento, esa operación de abstracción del sistema que está funcionando en la base de la lengua, ese mecanismo abstracto que sería el mismo para todas las lenguas y que por tanto es susceptible de ser objetivado, de ser conocido con total objetividad, de ser expresado, por tanto, el funcionamiento de esa lengua en leyes que son específicas de la lengua, ¿no? como fenómeno, como fenómeno subyacente. Tercero, los fenómenos de la lengua carecen de valor ideológico. Saussure en ningún momento insinúa absolutamente nada, mientras que Bakhtin va a estar muy atento a las marcas ideológicas de un lenguaje que dista mucho de ser neutro. Lo vemos a cada rato, que son, por ejemplo, los protocolos del lenguaje inclusivo,
es justamente un intento institucional por codificar la forma de hablar, tratando de alejar los usos que son discriminatorios para los géneros, sobre todo para el género femenino, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que históricamente el género femenino estaba marcado en la lengua y esa marca era ideológica. ¿Cuál era la ideología en este caso? Estamos hablando de un sentido de ideología completamente distinto al que de pronto estábamos acostumbrados a oír por ahí. No estamos hablando de las ideologías magnas del siglo XX, como el marxismo, el nazismo, el estalinismo, el neoliberalismo. No, no estamos hablando de esos grandes paradigmas ideológicos, estamos hablando, digamos, de un sistema de prejuicios, simplemente. Y por tanto, esta noción excede a las grandes ideologías del siglo XX. Y en el caso del, del protocolo para el lenguaje inclusivo, lo que tenemos ahí es una forma de evitar eh, todas esas marcas del idioma que revelan eh, una asimetría exagerada, injusta entre los dos géneros y que ha sido históricamente construida, porque el género masculino tenía un enorme poder que ejercía sobre el género femenino. Eso se vio, hizo carne en la lengua y perdura hasta nuestros días, aun cuando en muchos ámbitos los derechos se hayan ido nivelando. Y finalmente, entre la lengua y su historia no existe ningún nexo. Esto sería en términos de Saussure. Saussure no se ocupa de la historia, le interesa analizar la lengua haciendo un corte sincrónico, es decir, hace un corte ahora y deja de lado toda la historia. Si todo lo que está detrás a él no le va a interesar, le interesa el funcionamiento de la lengua en este momento. ¿Sí? Por tanto, pierde de vista los nexos que pueda haber entre la lengua y eh, el proceso por el cual la lengua llegó al estado actual. Estas son entonces las condiciones de producción. Objetivismo abstracto de Ferdinand Saussure, contra esto va a reaccionar Bakhtin. ¿Sí? Pero no, no quedan aquí las reacciones de Bakhtin, también va contra el subjetivismo idealista de Wilhelm von Humboldt, un gran lingüista y pedagogo, un gran intelectual alemán del siglo XIX, poco anterior a Saussure, que muchos autores relacionan con el romanticismo, a pesar de que no era un poeta romántico, no era un artista romántico, pero sí tenía una serie de, de ideas que podían ser perfectamente relacionadas con el espíritu romántico. Lo que sí, los autores que han hecho algún trabajo sobre Bakhtin, como el caso de Augusto Ponzio, habla del subjetivismo idealista para resumir la posición de Humboldt. ¿Por qué es subjetivismo idealista? Porque hay una idealización del sujeto en este caso. ¿No? Acá no se ha puesto el foco de la atención sobre el mecanismo de la lengua, sino en el individuo que habla y que tiene un potencial creativo sobre el lenguaje. Entonces, el lenguaje es una actividad, un proceso individual de creación, del punto uno, ¿no? Lo cual está en sintonía con el espíritu romántico, ¿no? Que era una exaltación de las potencialidades y de la interioridad del individuo. Esas leyes de esta creación verbal son psicológicas, ¿sí? Es decir, si es el sujeto el que da cuenta del lenguaje, el que es capaz de esas creaciones verbales, bueno, es porque justamente tenemos que buscar en su psicología las leyes que explican ese proceso individual de creación verbal. Tercero, la creatividad del lenguaje se asemeja a la creatividad artística, ya lo veníamos adelantando, ¿no? Veníamos diciendo que Humboldt, si bien no era un artista romántico, ha sido un intelectual, pero
estaba vinculado a ese movimiento poderoso del siglo XIX. Y esa creatividad del lenguaje se asemeja a la creatividad artística porque es el individuo el que está en el centro, ¿sí? Como el artista liberaba toda su subjetividad, todo el potencial creativo contenido en su interior para hacer una obra de arte, también cuando, eh, cuando habla, cuando produce discursos, diríamos nosotros, pone en juego toda su interioridad, toda su subjetividad, del mismo modo que lo hace el artista. Entonces es comparable la creatividad del lenguaje con la creatividad artística. Y finalmente, también Humboldt habla de la lengua, obviamente que no pasaba por alto la existencia de lenguas. Además, él hablaba varias lenguas. La lengua es concebida como un producto acabado, ¿no? Y ese producto acabado es la lava endurecida de la creatividad lingüística. Pero hay una especie de degradación. Uno siente que cuando Humboldt habla de la lava endurecida, está minimizando a la lengua frente a la creatividad artística del individuo, que es el agente, ¿eh? Eh, el cual brotan las expresiones del lenguaje. Bueno, esa lengua es una construcción abstracta, pero lo que verdaderamente importa es la actividad creadora del individuo. ¿Eh? Todo el potencial lingüístico está en el sujeto y no en la lengua. Pues bien, siguiendo con estas condiciones de producción, hay que decir a modo de síntesis que Bakhtin va a reaccionar contra las posiciones de Saussure y de Humboldt, porque ambos autores desestiman, aunque por distintas razones, podríamos agregar, la naturaleza histórica de la palabra, slovo. Slovo es una palabra rusa que significa palabra, que significa lenguaje, discurso. Tiene esa virtud de significar varias cosas. Desestiman la naturaleza histórica de la palabra, así como los vínculos entre el lenguaje y la comunidad. ¿Sí? A Bakhtin le va a interesar muchísimo devolver el estudio del lenguaje al seno social, ver de qué manera ese lenguaje se mancha con la actividad social. No es el lenguaje que hablamos todos los días algo que pueda de algún modo descuajarse, separarse brutalmente de la sociedad que lo utiliza para la comunicación diaria, todo lo contrario. Tenemos que verlo allí porque allí es donde cobra verdadero sentido el lenguaje, cuando está siendo utilizado, trabajado, eh, transformado por los hablantes en una, podríamos decir, lógica de desenvolvimiento que no termina jamás. El lenguaje eh, se va cambiando, va mutando, porque distintas generaciones de hablantes van incidiendo sobre él y eso no para nunca. Más recientemente hemos visto cómo incluso se ha acelerado el cambio que se ha operado sobre la lengua castellana con todos los términos de informática, por ejemplo, que se han ido insertando en las últimas décadas. Eso es una muestra más que evidente de qué manera la lengua se comporta como algo vivo, ¿m? Que va mutando, que va cambiando sus reglas, que está abierto a influencias de otras lenguas o que es susceptible de transformarse por el uso tecnológico. Ciertos códigos culturales también llevan a que la lengua se vaya permeando con ciertos usos que antes eran tabúes, pero que ahora son admitidos. En fin, la lengua es algo móvil, es algo abierto, es algo eh, que dista mucho de estar cerrado, clausurado. Bien, vamos a ir avanzando más rápido. Dentro de las condiciones de producción también tenemos el marxismo. Recordemos que Bakhtin es un poco posterior a Marx.
Bakhtin va a asistir, podríamos decir, en primera fila a la revolución de octubre del 17, cuando es eh, derrocado el régimen zarista imperial en la Rusia de aquel entonces. Eh, Eso se hace, obviamente, y lo que viene después, bajo el signo del marxismo. Pero no solamente el marxismo inspira revoluciones armadas, sino también pensamientos filosóficos por doquier, ¿sí? Y Bakhtin no va a ser un marxista ortodoxo. Bakhtin, de algún modo, va a recoger algunas cosas de Marx y de otras va a tomar distancia. Podríamos decir que Bakhtin es de los pensadores que de algún modo empieza a darle mayor importancia a los aspectos superestructurales. El marxismo tiene aspectos que son estructurales, es decir, los que son estrictamente materiales, económicos, y los aspectos superestructurales son los aspectos simbólicos, lo que nosotros a veces llamamos intangibles, ¿sí? El marxismo tradicional, el marxismo ortodoxo, supeditaba esos aspectos superestructurales, simbólicos, a los aspectos de base, a los aspectos materiales, estructurales, económicos, ¿no? Si la economía era la base de todo, determinaba todos los demás órdenes de la vida humana. Pero Bakhtin no necesariamente va a suscribir esto eh, de manera eh, cabizbaja. Bakhtin va a ser un pensador original y por tanto nunca va a suscribir, nunca va a seguir al pie de la letra las ideas de sus antecesores. Con el psicoanálisis pasa lo mismo. Hay un libro que va a escribir y que se titula El freudismo. El, no quiero demorarme mucho en esto, pero sí es importante decir que el psicoanálisis venía también echó sus raíces en el siglo XIX y venía cobrando fuerza en el mismo momento en que Bakhtin em- está empezando a escribir, ¿no? Eh, es el momento de emergencia del psicoanálisis, el momento en que Bakhtin empieza a elaborar sus primeros escritos y eh, no es ajeno a esa influencia, tan es así que escribe un libro, pero no es para continuar las eh, enseñanzas de Freud, como si fuera un mero epígono. No. Eh, lo que hay que recordar es que acá tenemos otra teoría de la subjetividad, ¿no? La idea de que muchas fuerzas del ser humano que se traducen en actos provienen de un sustrato oscuro que se llama el inconsciente. Eso es lo que sostiene el psicoanálisis. Eh, y además hay un conjunto de conflictos de base, por ejemplo el conflicto de Edipo, eh, que se, que se sintetiza en eso que habitualmente se dice, que el niño está enamorado de la madre, ¿no? Pero aquí tenemos ya la presencia del otro, de una manera diferente a cómo lo va a concebir Bakhtin. Pero en todo caso, lo que hay que reconocer es que el freudismo, el psicoanálisis, es una teoría de la subjetividad que nos intenta explicar de qué manera el sujeto se constituye, en este caso en base a un conflicto eh, que se da tempranamente en la vida de los individuos y que en el caso del varón se conocen como complejo de Edipo y en el caso de la mujer como complejo de Electra, ¿sí? Eh, entonces hay un papel del otro en la constitución del yo. Pero no se trata de un yo autónomo que se va a desenvolver por sus propios medios, de manera blindada y ajena a la influencia ambiental. Bueno, luego tenemos el formalismo ruso. El formalismo ruso es un movimiento absolutamente extraordinario. Ahí va a participar también un autor conocido por todos nosotros que es Roman Jakobson, pero también otros escritores, intelectuales y académicos, cuyo lema principal va a ser que hay
un extraordinario ajuste entre la forma y el contenido. Más aún, podríamos decir que el contenido es un efecto de la forma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo intervengo sobre la forma, cambiando algo, ese cambio va a generar a su vez un cambio en el contenido. ¿Sí? Planteado de otra forma, si yo cambio el contenido, si cambio de idea, ese cambio de idea, de contenido, solo puede eh, cristalizarse, solo puede llevarse a cabo por medio de un cambio de la forma. ¿No? ¿Sí? Entonces, el formalismo ruso va a tener una cantidad de autores que, que van a teorizar, que se van a interesar por el lenguaje, pero también por las artes, por el cine. El formalismo ruso va a captar la atención de Bakhtin, pero no se va a dejar absorber por los formalistas. Bakhtin va a tomar distancia, tan es así que muchas veces se dicen que Bakhtin es un post-formalista, ¿sí? Porque él no queda encerrado en ese juego obsesivo de las formas, en esa descripción minuciosa de la constitución de las formas de la obra de arte. Él busca nuevamente insertar el lenguaje en la sociedad y no ver los artefactos del arte, los artefactos verbales, como si fueran cosas independientes de la vida social. Bueno, y finalmente hay que decir que dentro de sus condiciones de producción también están los filósofos alemanes. Habíamos hablado de Marx, ahora hay que hablar de Kant y de Hegel, ¿sí? Sobre todo de Kant a través de los neokantianos y de Hegel, sobre todo de una noción que Bakhtin no va a replicar, porque es una noción muy conocida, de un gran éxito en la filosofía, que es la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica para Hegel? Es una relación que hay entre una idea, por ejemplo, y su idea contraria. Esas dos ideas antitéticas chocan y de ellas surge una tercera posición que es la síntesis de ambas. ¿Sí? Es decir, tesis se encuentra en el camino tarde o temprano con una antítesis, del choque de ambas surge una tercera que se llama síntesis. Pero esa síntesis no deja de ser una nueva tesis, es decir, una nueva idea que aparece en el escenario del pensamiento y como nueva idea también alguien va a salir al cruce con una nueva antítesis. Del choque de las dos nuevas ideas surgirá nuevamente una síntesis y así sucesivamente en un proceso que es infinito. ¿eh? Tesis, antítesis, síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. Así está, obviamente, muy esquemáticamente planteado, porque suele ser más complejo, las posiciones a veces suelen ser más, y la relación entre ellas no es de exacta oposición, pero lo que tenemos, y muy a menudo nosotros lo vemos, incluso hasta en los debates políticos que están en los medios, tenemos confrontación de ideas contrarias, ¿no? De una tesis con una antítesis. Lo que no vemos a menudo es, por lo menos en el corto plazo, surgir una síntesis, porque el ámbito político suele ser más monolítico, menos dado a revelar los mecanismos por los cuales a veces se llega a un acuerdo. Y cuando se enfrentan sectores que son inconciliables, ese proceso de síntesis no lo vemos lisa y llanamente. Pero en el mundo filosófico, en el largo aliento, sí hay procesos en donde las ideas se van resolviendo en ideas nuevas que aparecen como consecuencia de la confrontación de ideas anteriores. ¿Sí? Esto va a ser muy importante porque Bakhtin también se va a desmarcar de esto con su noción de dialogismo, que no puede ser resuelta como si fuese un enfrentamiento antitético entre dos textos distintos, entre dos discursos distintos. Para Bakhtin, el dialogismo es diferente a la dialéctica hegeliana. ¿Sí? La dialéctica hegeliana siempre comporta un enfrentamiento
una confrontación. El dialogismo no necesariamente es eso. Y bien, estamos entrando ya en prácticamente el penúltimo lote de condiciones de reconocimiento. Bueno, Julia Kristeva, perdón, el penúltimo lote de condiciones discursivas, en este caso, son las condiciones de reconocimiento. Ya dejamos de lado las condiciones de producción. Todo lo anterior había servido para que Bakhtin elaborara su pensamiento, con múltiples fuentes, con múltiples corrientes que habían servido de base, desmarcándose muchas veces de todas ellas para producir un pensamiento genuino. Ahora vamos a ver de qué manera fue recibido, principalmente en Occidente, Bakhtin, por eso condiciones de reconocimiento, pero todas son condiciones discursivas, tanto las de producción como estas de reconocimiento. Kristeva es la que hay que poner en primera en la lista porque fue la búlgara que logró emigrar de Bulgaria, que estaba bajo el régimen comunista. Allá había aprendido a hablar ruso, porque había una fuerte influencia soviética en esos años, y había conocido a Bakhtin en su lengua materna. Una gran conocedora de Bakhtin iba a ser la que en los seminarios de Roland Barthes, en el año 66, concretamente, va a presentar la idea de intertextualidad como una reformulación de la noción de dialogismo. Es un trabajo que fue pionero, que al año siguiente se va a publicar en la revista Critique, se va a titular Bakhtin, la palabra, el diálogo y la novela. Es un artículo que se va a presentar como una especie de reseña de obras de Bakhtin, pero que tendrá mucho de original, porque a partir de ahí, a partir de lo que reseña Julia Kristeva, también se lanza al campo teórico una nueva noción, que es esta de intertextualidad. Kristeva, a su vez, perteneció al grupo Telquel, junto con quien fuera su compañero y actual marido, Philippe Soler, pero también gravitaron allí el propio Roland Barthes, Jacques Derrida, en fin, varios intelectuales y escritores de la Francia de los años 60 y 70 se involucraron en esta revista que potenció una noción de texto no como un artefacto filológico de límites precisos y terminados, sino más bien como algo que se disuelve en, en la sociedad, no como algo estructurado, sino como justamente una entidad en perpetua estructuración y no como algo con un significado fijo, sino como portador de un sentido en continuo proceso de gestación, ¿no? Es decir, hay una noción de texto muy interesante que impulsa el grupo Telquel. eh, no es el texto algo localizable, es algo que está más bien diseminado, que se integra en el contexto a través de múltiples lazos intertextuales. Es una concepción de texto completamente distinta. Nosotros en la escuela nos hablaban de la silueta del texto, y la silueta era aquello que de algún modo nos hacía pensar en una unidad del texto. Todo lo que está por dentro de esa silueta, de ese contorno, es el texto. Y lo veíamos como una presencia material, y esa presencia material estaba atada a un contenido. Entonces, el texto se presentaba como una isla dentro de la cultura. Esta gente del Grupo Telquel lo que va a hacer es justamente ver la dialogicidad que hay del texto con otros textos, con la cultura en general, razón por la cual van a llevar mucho más lejos la noción y van a concebir un texto que termina disolviéndose con fronteras muy difusas en el contexto. Bueno, Svetan Todorov, que ya lo hemos citado, va a ser uno de los que va a escribir más sobre Bakhtin, va a escribir en el ámbito francés el primer libro, que es el principio dialógico, del cual extrajimos la cita. Marc Angenot, que es un teórico del discurso, un analista, que también va a llevar las ideas de Bakhtin a ese campo. Eliseo Verón, que ya lo hemos visto, que él no paga tributo a Bakhtin, no lo cita,
pero evidentemente cuando habla de translingüística está refiriéndose a una palabra que aparece en las páginas de Bakhtin. Cuando eh, dice categóricamente que el enfoque lingüístico es insuficiente, que es necesario contemplar una dimensión social en los discursos, está siguiendo la senda de Bakhtin, que entiende que los enunciados no son meros aparatos lingüísticos. El enunciado tiene necesariamente un costado social que hay que incluir en la observación. Es, digamos, algo sociodiscursivo el enunciado. Entonces, ¿de dónde sacó Verón todo eso? ¿Se le ocurrió a él o de algún modo estaba siendo inspirado por Bakhtin, cuya teoría se había conocido unos años antes? Y difícilmente Verón, estando allá en París, la haya pasado por alto. Sabemos que no fue así, sabemos que no fue así. Pero además el interés por lo ideológico de Verón eh, creemos que refleja el interés de lo ideológico por Bakhtin, el darse cuenta de que los discursos están ideológicamente marcados, que no son producciones neutras. Bueno, eso ya estaba en Bakhtin, ¿sí? En fin, y que entre un discurso y sus condiciones de producción hay unas relaciones interdiscursivas, bueno, eso también es Bakhtin. Estamos dándole otro nombre a las relaciones dialógicas. Bueno, no cabe duda entonces que como condiciones de reconocimiento, bueno, tenemos que tener en cuenta también a Verón, ¿no? Es de los que reconoce la presencia de Bakhtin, por más que no sea explícito eso en sus escritos. La sociocrítica, que digamos, no va a ser lo que hizo en una época la crítica tradicional, que era estudiar la historia y ver en qué momento se situaba el escritor, cómo era eh, la política en su tiempo, cuáles eran las costumbres imperantes. Bueno, eso era la tradición. Y por supuesto, ahondar en la vida, en la biografía del autor para ver de qué manera eso se veía reflejado en la obra. La sociocrítica lo que busca eh, es la marca de la sociedad en el propio lenguaje de la obra. No lo que el lenguaje dice a propósito de la sociedad, sino la manera en que la sociedad está metida, infiltrada en la propia textura del discurso, ¿sí? En la forma de hablar, ¿no? En la forma de constituirse ese discurso, en el estilo. Es una crítica, por tanto, que se inspira en Bakhtin. Si Bakhtin dice que el discurso está marcado ideológicamente, que las palabras llevan las huellas de los conflictos sociales donde se forjaron, bueno, una obra literaria, entonces no puede escapar a esto. Y en eso consiste el trabajo de los críticos de esta corriente. Y la escuela de Birmingham, que nace en Inglaterra, en la ciudad de Birmingham en los años 60, también va a ser heredera de Bakhtin, también va a reconocer la presencia de Bakhtin tempranamente, y van a alentar una noción de cultura completamente distinta, eh, se van a desmarcar de la alta cultura. Bakhtin es alguien que se empieza a interesar por otras culturas. Hay un libro que es obligatorio para todos los que van a hacer alguna tesis sobre carnaval o van a hacer algún estudio sobre carnaval. Bueno, tienen que leer un tratado de Bakhtin que se titula La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, la obra de François Rabelais. ¿Qué hizo Bakhtin? Tomó un novelista que se llamaba François Rabelais y como no podía viajar en el tiempo para saber cómo había sido el Renacimiento y cómo había sido la Edad Media y en particular cómo eran las fiestas populares, concretamente el carnaval en esos momentos históricos, lo que hace es estudiarlo a través de la presencia de esas festividades populares en las novelas de François Rabelais, ¿sí? Digamos que por más que se trate de literatura, de ficción, nada es tan eh,
absolutamente ficticio que no permita que la realidad se filtre por los poros. Todo lo contrario, hay una cantidad de costumbres, de usos sociales, de presencias institucionales que el escritor no tiene intención de pasar por alto, que el escritor las registra, ¿sí? Y allí, entonces, quedan en esa obra de Rabelais pautadas esas festividades y allí va a brevar Bakhtin, ¿sí? Y su noción de carnaval es muy interesante conjuntamente con otras. Bueno, hay entonces un arco de escuelas y de autores y de medios intelectuales que registran la irrupción de la obra de Bakhtin en Occidente, principalmente en Francia, que es donde mayor entusiasmo va a generar en un principio. Y luego, en Rusia, Yuri Lodman va a continuar, podríamos decir, en el campo de la semiótica, la llamada Escuela de Tartu va a continuar el legado de Bakhtin, eh, acuñando un tecnicismo que también será muy celebrado por muchos analistas, que es el de semiosfera. La semiosfera no es otra cosa que una especie de gran ecosistema hecho de signos, de textos, de sistemas de modelización, que contiene absolutamente todos los procesos de producción de sentido en su interior. Es el gran espacio, la gran esfera de significación donde todos nos movemos, ¿sí? Eso es la semiosfera. Entonces, el foco de atención va a pasar del signo como unidad mínima a la semiosfera como la totalidad envolvente. Es muy interesante. Lo cierto es que dentro de la semiosfera todo mantiene conjunto de relaciones dialógicas. Nada constituye su sentido a espaldas del resto de las cosas. Todo está, digamos, entrelazado en una rica relación de interacción, así como interactúan en el ecosistema los distintos organismos vivos. Esto va a ser muy importante en la semiosfera, porque ya están viendo ustedes que semiosfera sale de la palabra biosfera como especie de analogía entre dos espacios diferentes. Un espacio de seres vivos y otro espacio de procesos semióticos. Bien, entonces Lotman va a ser uno de los herederos del pensamiento bakhtiniano. Y aquí se terminan las condiciones de reconocimiento. Y ahora vamos a pasar a Bakhtin y su teoría de la subjetividad, ¿sí? En los escritos de Bakhtin hay implícita una cierta concepción del sujeto. Esto hay que entenderlo bien. Bakhtin no anuncia en ningún momento, esta es mi teoría de la subjetividad, ahora la voy a formular sistemáticamente. No, Bakhtin va deslizando su concepción del sujeto cuando se refiere a otras cosas. Hay que leerla entre líneas. Lo cierto es que la subjetividad tiene que ver con aquellos factores que determinan nuestra forma de ser, de pensar y de actuar en la sociedad. Eso, en el caso de Bakhtin, puede entreverse cuando habla de dialogismo o de novelas dialógicas, o de la noción de denunciado, ¿sí? O de texto como acontecimientos sociodiscursivos, la noción de conclusividad, en fin, hay una serie de nociones en donde nosotros vamos palpando, vamos auscultando la idea que del sujeto humano tiene Bakhtin. Y la pregunta que nos formulamos es, ¿qué lugar ocupa Bakhtin en un cuadro general de las teorías del sujeto? Bueno, acá
Acá hay una viñeta disparadora. Dice, mi marido y yo pensamos que no se debe presionar tanto a los chicos, que lo tomen con calma. Ya tendrán tiempo de escoger el sexo que más les convenga. ¿Sí? Esto es una teoría de la subjetividad. Por supuesto, la señora no sabe que está adhiriendo a una de las tantas teorías de la subjetividad, ¿no? Es decir, ¿qué está haciendo esta señora? Está pensando que los hijos pueden llegar a escoger el sexo, ¿sí? Como si la subjetividad fuera el resultado de un acto voluntario. En este caso, la subjetividad sexual, podríamos decir. Ya sabemos que no lo es, que la identificación con el objeto sexual se logra por mecanismos psicoanalíticos, psicológicos, en fin. ¿Cierto? Es que no es producto de un acto voluntario. Yo voy a tener ahora tal identificación sexual. Es un proceso que se da en los estratos inconscientes de la persona. Lo que sí se puede escoger es dar rienda suelta o no a esa sexualidad. Lo que sí se puede escoger o no es reprimir esa tendencia sexual o no. Esos son actos voluntarios, pero no la pulsión sexual, no el impulso sexual, hacia dónde va dirigida esa energía, esa libido, como le llaman los psicoanalistas. Bueno, nosotros vamos a agrupar eh, en 4 cuadrantes todas las teorías de la subjetividad. Y esta tabla de doble entrada lo que hace es poner al sujeto individual y social, por un lado, dado y construido por el otro. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Sí? Es decir, el sujeto puede ser individual o puede ser social. ¿Sí? Y luego el sujeto puede ser dado, es decir, dado de antemano, ya viene con nosotros, o puede ser construido. Ahora vamos a ver de qué modo estas variables se cruzan en esta tabla de doble entrada. Vamos a empezar por el cuadrante número 1. Tendríamos un sujeto individualmente dado. ¿Qué significa un sujeto individualmente dado? Significa que el yo es único y que es anterior a todos los actos que nosotros podamos protagonizar, a todo lo que podamos hacer. Esto es una idealización del sujeto, por no decir una equivocación. Y podríamos ejemplificarlo con esa afirmación que circula, que la hemos oído una y mil veces. Por ejemplo, referida al campo del arte, artista se nace. ¿Tanta gente dice eso? Artista se nace. Y si ya nació con eso, lo escuchamos permanentemente. ¿Qué significa? Si lo traducimos a este lenguaje, significa que hay una subjetividad, es una condición del sujeto que ya venía con él al momento del nacimiento. Solo le restará esperar el paso de los años para que ese yo, talentoso en este caso, ¿no?, de los artistas, se vaya desenvolviendo hasta alcanzar su grado máximo de realización. Es un sujeto que ya viene con ese talento en el ADN, que ya nació para eso, independientemente de lo que haga, va a ser así. Bien, pasamos ahora al cuadrante 2. Seguimos con un sujeto individual, pero ahora no está dado de antemano. Ese sujeto es individual, pero está construido. ¿Y qué significa? Que el sujeto puede variar, que la subjetividad puede cambiar, puede ser una o puede ser otra, según los actos individuales. Según lo que hagamos en la vida, bueno,
lo que vamos a hacer después. Eso es lo que nos está queriendo decir. Y acá fácilmente reconocemos al gran pensador francés Jean-Paul Sartre, que eh, en buena medida eh, ponía el acento en los actos volitivos, en la voluntad del sujeto para construir su propio destino. ¿Sí? Pero hoy sabemos que no es así, que nuestro destino también depende de muchos agentes exteriores, que depende de influencias ambientales. ¿Sí? Si el individuo, por ejemplo, en los primeros meses de vida, en los primeros años de vida, no recibe la alimentación adecuada, va a padecer una desnutrición crónica. Su sistema nervioso no se va a desarrollar bien, su corteza cerebral no alcanzará un desarrollo pleno y por tanto va a tener problemas de aprendizaje y los problemas de aprendizaje probablemente le acarreen otros problemas de adaptación social y eso le va a impedir acceder a ocupaciones, a trabajo y entonces ya no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Nacer bajo condiciones adecuadas y desarrollarse ¿eh? Con los mejores cuidados que justamente padecer esas carencias que inciden directamente en nuestra subjetividad, podríamos decir finalmente, porque eh, alteran las capacidades cognitivas, lo cual es muy importante en un mundo que muchas veces se da en llamar sociedad del conocimiento, sociedad de la información, etc. ¿Sí? Entonces, acá hay una gran apuesta a la voluntad del individuo y a los actos volitivos individuales que son capaces de forjar ese sujeto. Pero ya hicimos las críticas. Ahora vamos a pasar al tercer cuadrante. ¿Sí? Volvemos al sujeto dado. Es un sujeto dado que ya viene de antemano, por tanto. ¿Sí? Ya nacemos con esa marca, con esa etiqueta. Pero está socialmente dado. ¿Qué significa? No es que traigamos algo porque nos tocó a nosotros la varita mágica o la otra. Es por haber nacido en un determinado grupo social que tiene ciertas características que yo voy a ser así. ¿Sí? Por ejemplo, ¿eh? La raza o el género muchas veces eh, son fuentes de estereotipos. Incluso lo vemos en los medios, muy a menudo. ¿Sí? Eh, el género femenino es débil o es más sensible que el hombre. O sea, hay unas características psicoemocionales que están ya naturalmente acordadas, se ha naturalizado esa atribución de cualidades al sujeto femenino. ¿Sí? Eh, por tanto, los orígenes determinan ciertos atributos sociales. ¿Sí? Eh, pero esto a menudo obedece a estereotipos, no necesariamente por pertenecer a un colectivo social, por haber nacido, por ejemplo, en un colectivo judío o por ser de raza negra o afrodescendiente, uno es de tal o cual manera, ¿no? Y podemos poner ejemplos de discriminación negativa, pero también de discriminación positiva, ¿sí? Que mucha gente incurre en la discriminación positiva, eh, indirectamente dando a entender, miren qué persona tan contemplativa de las diferencias raciales yo soy, ¿no? Y finalmente pasamos al cuadrante número 4, en donde lo que tenemos es un sujeto socialmente construido. Es decir, que acá no viene dado de antemano por el grupo al que pertenezco, sino que es el medio ambiental en el que yo me crío y me desarrollo
lo que va modelando mi personalidad, mi subjetividad. ¿Sí? El sujeto se constituye en la interacción con los otros sujetos. Somos sujetos abiertos a los demás sujetos. Y esto es lo que se conoce con el nombre de intersubjetividad. ¿Sí? ¿Cuánto influyen los otros en nosotros? Bueno, eso podemos discutirlo. Yo no creo que se pueda cuantificar, pero sí que los otros influyen en cada uno de nosotros es indudable. ¿Sí? Bakhtin se ubicaría en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Hay una concepción de un sujeto socialmente construido, porque el otro incide en mí, mis discursos están cargados con los discursos del otro, ¿eh? El dialogismo no es posible si yo no me abro al otro. Entonces, hay una teoría de la subjetividad, aunque no esté explícitamente formulada. ¿Eh? Y bueno, en ese cuadrante también se pueden ubicar otros autores que ustedes van a ver en el curso, como el caso de Michel Foucault. ¿Sí? Eh, la concepción de una subjetividad históricamente construida está, insistimos, implícita en las obras de Bakhtin y fundamentalmente en aquellas en donde se hace referencia al discurso del otro, al dialogismo, a la dialogicidad. Y el otro es indispensable para la constitución del yo y eso se da a través del discurso, lo que veníamos explicando.